Familia y amigos, qué bueno poder conectarnos en esta hora con nuestro devocional del día. En esta oportunidad quiero compartirles de los que oran, basado en el Salmo 18, en el versículo 6, y dice la palabra del Señor: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Debemos entender que somos llamados como hijos de Dios a orar, pero si miramos en el Nuevo Testamento, los que creyeron en el Señor Jesús han sido designados con diferentes nombres. Desde el principio se les dijo como los discípulos, se les llamó que eran los discípulos, y ese fue un nombre que les dieron a los discípulos del Señor, a los creyentes del Señor Jesucristo. La palabra nos dice en la primera parte del capítulo 6, versículo 1 del libro de los Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. También hubo otro nombre con el cual designaron a los discípulos, y fue con el nombre de hermanos. Nos dice la palabra también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es otro nombre que le dieron a ellos. También otro nombre que les dieron a los cristianos de aquel tiempo, del primer siglo, fueron los de este camino, es decir, los que seguían el camino del Señor. En el libro de los Hechos nuevamente, en el capítulo 9, pero en el versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos cómo en diferentes porciones de la palabra se les denomina de una forma o de otra a los seguidores de Cristo, pero también luego fueron llamados cristianos, palabra que significa que somos de Cristo, y eso está nuevamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, y dice la palabra del Señor: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces podemos mirar cómo en el primer siglo recibieron diferentes nombres los seguidores de Cristo, desde discípulos, pasando por los hermanos, hablando de los del camino, y terminando por decirles como debe ser la palabra, cristianos. Y cuando el evangelio del Señor Jesús penetró en la isla de Madagascar, los cristianos fueron llamados de los que oran. A pesar de las persecuciones, estos creyentes adoraban abiertamente a Jesús. Oraban en casa y fuera de la casa, y en todas partes a donde iban estaban orando y proclamando su fe, proclamando su propósito y su verdad, que era Cristo Jesús. Su fe no se limitaba a costumbres, era una fe viva, activa, de aquellos que recurren al nombre del Señor. Por esa razón sus enemigos les preguntaban: ¿ora usted? Una respuesta afirmativa bastaba para detenerlos. El apóstol Pablo se convirtió cuando fue detenido por la visión de la gloria del Señor, por lo que permaneció ciego durante un tiempo. Entonces Dios, llamando a uno de sus discípulos llamado Ananías, que fuera junto a Pablo, y el Señor le dijo: he aquí que él ora. Le dijo el Señor para mostrarle que Saulo o Pablo había llegado a ser creyente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 11, nos refiere y dice la palabra: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El Señor identificó
le identificó a Pablo para que Ananías le reconociera que ya se había arrepentido de ese mal camino que traía, de su orgullo, de su insensatez, y que ya había recibido al Señor y que ahora Saulo había llegado a ser un creyente que oraba. Para Ananías los cristianos eran efectivamente los que invocaban el nombre del Señor. Esta es una característica importante de nosotros como cristianos y es una pregunta a la que podemos hacernos. ¿Formamos parte de los que oran? En su verdadero sentido, orar es el acto más intenso de la vida del cristiano. Es hallarse en la presencia de Dios y dirigirse al Todopoderoso, a quien el creyente conoce como su Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Recordemos que el pueblo de Israel conocía a Dios por diferentes nombres de acuerdo a la necesidad que tuvieran. Si estaban enfermos, entonces invocaban a Jehová Rafa, el sanador. Si iban a la guerra, era Jehová Nisi, el estandarte. Si estaban en necesidad, invocaban a Jehová Jireh, que era el proveedor. Entonces vemos cómo anteriormente Dios era conocido por diferentes nombres hasta que Jesús vino y en el Nuevo Testamento nos enseña a pedirle a Dios como Padre. Y siempre hablo del Padre porque Él es el Hijo eterno de Dios. Así que nosotros seamos de los que oran para que cuando le pidamos a Dios, Él pueda respondernos y entonces nuestro gozo sea cumplido. Si esta palabra ha llegado a su corazón, quiero que la comparta con otros para que puedan también ser tocados por la palabra y sean también de los que oran. Dios los bendiga. Feliz día.